El día de hoy estaríamos resolviendo la actividad 2.6, que sería la segunda parte del análisis diferencial, el uso de las ecuaciones. En este video estaríamos resolviendo un ejercicio propuesto que es el número 3 y tiene unas peculiaridades con respecto al otro, ¿no? Es el único caso en el que estaremos viendo cómo funciona la generación del volumen de control y es el primer acercamiento que tendríamos con la parte de criterios de velocidad para la jerarquía de la densidad de fluido combinado. El ejercicio dice así. Una nueva área de oportunidad en la biotecnología se denomina ingeniería de tejidos, la cual desarrolla nuevos procesos para el crecimiento organizado de tejido, ya sea de origen animal o para humanos. Y luego continúa, una configuración común es el manojo de tejidos. Los anteriores presentan una amplia variedad de aplicaciones biomédicas que incluyen el reemplazo de tejidos, piel y hueso en el cuerpo humano, que a futuro se espera puedan generar órganos para trasplantes. Sin embargo, los tejidos vivos requieren oxígeno para mantenerse vivos. Entonces aquí vamos a ponerle oxígeno. Ese nos está indicando, es la primera vez que aparece un compuesto en el texto, ¿no? Dice, la transferencia de masa del oxígeno es una importante consideración al momento de diseñar este tipo de tecnologías. Okay, lo reafirma, ¿no? En la figura se presenta un arreglo común. Delgados tubos se acomodan para pasar longitudinalmente a través del tejido. Entonces aquí nos está marcando delgados tubos, ¿no? La parte de la geometría ya estaría descrita ahí para acomodar longitudinalmente a través del tejido. Los tubos funcionan como andamios. Andamios serían unas estructuras que se utilizan para dar soporte o para algo así como si fueran escaleras, ¿no? Depende de cómo lo vean, pero son las estructuras que se utilizan en la construcción, los andamios. Funcionan como andamios que se acomodan para pasar longitudinalmente a través que soportan el arreglo de tejidos vivos y suministran los nutrientes al mismo tiempo. Y luego dice, enfoquémonos en un solo canal con el tejido vivo alrededor. Oxígeno puro fluye a través del tubo, entonces eso también es importante. Donde la pared es extremadamente permeable al oxígeno y la presión parcial del mismo en la superficie del tubo puede considerarse la misma que la que se encuentra dentro del tubo. Ahí parece un error, parece que hay dentro del tubo. El oxígeno es escasamente soluble en el tejido, el cual puede considerarse como agua. Entonces aquí tenemos otro compuesto. Vean, dice, el tejido, aquí, puede considerarse como agua. El tejido es la parte sólida de la sustancia, ¿no? Y en este caso les está diciendo que esa parte sólida se considere como agua, como si fuera un fluido. Entonces eso cambia un poquito las cosas. La concentración de oxígeno disuelto en R igual al radio 1 es concentración de A en la superficie, que va a ser igual a la presión parcial de A entre H, donde H es la constante de la ley de Henry. El oxígeno disuelto se difunde a través del tejido y se consume por procesos metabólicos. El consumo metabólico de oxígeno disuelto se describe por la ecuación cinética. Esta ecuación que está aquí está ligada al término generación del balance de masa, para tenerlo en consideración. Y ahí dice, RA es igual a la constante de velocidad de la reacción química máxima de A por la concentración de A entre una constante de velocidad de A más la concentración de A. Otro factor fundamental para el diseño de estos tejidos es el espacio entre los tubos. Si están muy separados, el oxígeno disuelto tenderá a cero y matará al tejido. Por lo cual es importante conocer el perfil de concentración radial, RA, concentración de A en el radio del oxígeno disuelto. Y luego dice desarrolla un modelo diferencial. Entonces, este ya tiene algunas consideraciones algo diferentes al anterior y vamos a ver cómo podemos analizarlo, ¿no? Entonces viene aquí, por ejemplo, lo que sería los dibujos. La parte de la izquierda nos está dando el manojo donde se encuentran los andamios y todos los aspectos del tubo, ¿no? Entonces dice, estos serían los tubos, estas partes de aquí, y el nutriente fluye a través de ellos y luego el nutriente empieza a hacer esto, ¿no? A lo largo del tubo fluye y empieza a salir, en ese sentido, o como quieran ver. Fluye y alimenta este espacio gris que se encuentra ahí, es lo que sería el tejido. Luego tenemos otra parte que es la sección transversal. Esta sección de aquí. Entonces ya vemos el tubo de esta parte, está fluyendo y aquí empieza de forma radial el oxígeno a
a difundirse, ¿no? En estas direcciones, en todas partes. Y lo que es como lo que comentaba el texto, si se encuentran muy alejados, entonces unos de otros el oxígeno no va a poder llegar al tejido y este se muere. Entonces todas estas variaciones son las del radio, ¿no? Y se entiende que el tejido este de aquí va a ser agua. Y luego se hace un corte nada más de un solo tubo y ya les marca el grosor. Entonces aquí fluye el oxígeno y luego marca el grosor de la tubería, esta parte de aquí, o del tubo. Y finalmente la transferencia de masa ¿en qué dirección está marcando? Aquí dice entre A y R. No hay ningún problema. Ahora, en este caso, el volumen de control está fácilmente definido. Miren. Dice que cuando R vale en este punto, tenemos todas estas condiciones. Y luego marca cuando R vale el máximo radio, tenemos estas otras condiciones. Siendo R una variable de diferencial que delimita el volumen de control, como lo vimos anteriormente, que normalmente va a ser la distancia, la concentración y el tiempo, que van a ser las variables, nuestro volumen de control iría de aquí hasta acá. Esta parte de aquí es el volumen de control. Y de hecho, ustedes tienen aquí como parte del dibujo esta sección de aquí. La flecha que indica en dónde se encuentra la densidad de flujo combinado o la transferencia de masa. Ahora, en ese apartado, yo tengo el tejido. Y algunos pensarán, bueno, el tejido es una fase sólida. Pero dice el texto que el tejido se puede considerar como agua. Y al menos eso es una fase líquida, ¿no? Sin embargo, cuando el oxígeno llega al tejido ocurre la reacción metabólica, que sería esta de aquí. Entonces, en este caso, nosotros tenemos generación química en el volumen de control. Bueno, eso sería la parte de la descripción del dibujo. Ahora vayamos a lo que son las suposiciones. Idea número 2. Suposiciones. Y escribiríamos todos aquí. Y vamos a ver. Primero, la fase que se va a trabajar, al menos en el volumen de control, es líquida. Fase líquida. Y eso lo dijimos, estamos trabajando en el tejido y el tejido se puede considerar como agua dentro de lo que está el texto, ¿no? Ahí lo pueden ver a su lado izquierdo. Fase líquida, por lo tanto, es balance de masa. Luego tenemos dos, que serían las coordenadas. Coordenadas. En este caso son cilindros. Entonces vamos a poner aquí cilíndricas. Ok, ya tenemos aquí las coordenadas. Ahora buscaríamos la dirección. Dice aquí la dirección, como se había comentado, el mismo texto se los está marcando, es la densidad de flujo combinado, existe en R, ¿no? Que sería la dirección en R. Luego tenemos 4, la parte de generación. Y como tenemos la reacción química dentro del volumen de control, decimos existe generación. Aquí no hay muchas dudas. Y finalmente nos queda la última, en el caso 5. Ok, en el caso 5 hay que revisar 3 criterios. El criterio número 3 dice si hay sólido en el volumen de control. Hay tejido, el tejido se considera como agua, es una agua líquida. Entonces, no hay sólido. Segundo caso, existe variación de la concentración con respecto al tiempo. Si se fijan, eso lo podremos notar en esta parte del dibujo. Aquí no nos marca un dSA en dt, nos marca con respecto a la posición, con respecto a R en el punto 1 y en el punto 2. Por lo tanto, tampoco tenemos cambio de concentración en el tiempo. Y la última es que como se mira el dibujo, ya existe en todas las partes del dibujo, existe esta zona sombreada. Esta zona sombreada representaría lo que es el tejido. Por lo tanto, si ya existe tejido, el proceso inició en algún tiempo atrás. Así que se cumplen los 3 criterios de estabilidad y decimos estado estable.
Ok. Después decimos, ya tenemos las suposiciones y veríamos a la parte 3. A la ecuación de trabajo. Para ese caso escogeríamos la ecuación de balance de masa en coordenadas cilíndricas. Es igual, la pueden encontrar en la página 88, que dice de la siguiente forma. Entonces, derivada de la concentración con respecto al tiempo, más 1 sobre R de RNA con respecto a R, más 1 sobre R de NA con respecto a teta, y la variación de la densidad de flujo combinado con respecto a Z es igual a la generación. Ok. Entonces, tenemos esta parte aquí. Al escribir nosotros esta ecuación, ya estamos utilizando tanto la suposición de la fase líquida como la suposición de las coordenadas. Ahí ya escogimos la ecuación. Luego dice que existe transferencia de masa en X. Al decir X, yo cancelo las otras direcciones, que sería en R y en teta. Luego, me está diciendo que existe generación, por lo tanto el término R ahí se va a quedar, no lo puedo cancelar. Y luego dice estado estable. Estado estable, eso implica que la acumulación no existe y se cancela. De modo que, a diferencia de los otros dos ejercicios, esto cambia un poco y nos quedaría una ecuación así: Na en dz es igual a Ra. O, si sustituyo el valor de Ra, diría lo siguiente: dNA en dz, esto es igual, y sustituyo ahí, dice K de A máxima por la concentración de A entre K de A más concentración de A. Esto así, esta es la simplificación. Estamos usando el color verde en esta parte. Simplificación de la ecuación de trabajo. Ahora, ¿por qué en este caso no integramos? Ok, en este caso no integramos simplemente por esta variable. Aquí lo voy a poner. Estas dos variables que están aquí. Estas dos variables son constantes de reacción. Las K son Ct de reacción. O, en su defecto, son funciones de reacción. Y esas funciones de reacción, lo voy a poner aquí, estas K están en función a las siguientes variables. Por ejemplo, al tiempo, a la concentración y, muy importante, a la posición. Esta posición pues cambia de acuerdo a las coordenadas, ¿no? Y no puedo saber si es en R, si es en teta o es en z. Como yo tengo este término de aquí, que es el de z, si esa constante estuviera en función de z, necesito acomodar la integración y no lo puedo considerar como constante. Y luego la densidad de flujo combinado como tal está en función de la concentración. Entonces están cambiando, ahí hay muchas cosillas que tengo que analizar, y como tal no puedo hacer una integración, a menos que defina que todo es constante, lo cual puede ser que no sea cierto. Por eso se considera que esa parte, así como se ha sustituido y sin cancelar y sin integrar, es la simplificación de la ecuación de trabajo. Ahora, el ejercicio obviamente no llega hasta ahí, ¿no? Yo tendría que ver qué más puedo hacer. Entonces, en el caso número 6, digo, se usa la definición de densidad de flujo combinado de A. Y seguimos con esa parte. Entonces, en este caso, yo diría lo siguiente. Escribiría definición de Na. Y como Na es oxígeno, sería O2
Esto es igual a O2 más la del tejido, que sería agua, por la de O2. Y en este caso voy a escribir la parte molecular en su forma de concentración. DAB dCO2 con respecto a Z. Es decir, o sea, no la escribí como concentración total, ¿no? Lo puse así. Ya que tengo esta parte, entonces, si recuerdan de los otros dos ejercicios, la idea siempre es simplificar la densidad de flujo combinado. Entonces yo aquí podría decir lo siguiente. Yo podría decir, como suposición número 7, dice voy a escribir así, la transferencia de masa o la densidad de flujo combinado de oxígeno, de O2, es muy lenta. Y aquí me estoy dando cuenta de algo, en R. Me estoy dando cuenta de que me equivoqué al momento de descancelar las variables. Vamos a ver si puedo corregirlo esto. Dice aquí la dirección es en R y cuando hice la simplificación quité R y dejé Z, ¿no? Entonces ahí me equivoqué. Así que vamos a quitar esto. Vamos a dejarlo cancelado así. Y vamos a dejar esto, a ver, 1 sobre R. Quitamos esta parte de aquí. Quito esto, pongo R acá. Y pues prácticamente voy a quitar todo esto aquí. O sea, 1 sobre R de RNA en DR. Y finalmente aquí le quito la R. Ahí está, ya quedó. Entonces podría decir que la densidad de flujo combinado, la transferencia de masa de oxígeno en R es muy lenta. ¿Y de dónde sacó esto? Bueno, eso lo podemos decir, o lo podríamos ver en esta sección. Voy a leer a partir de este punto. Dice, el oxígeno es escasamente soluble en el tejido, el cual puede considerarse como agua. Dice la concentración, ya les explica ¿cómo se llaman? Las fracciones parciales. Dice, el oxígeno disuelto se difunde a través del tejido y se consume por procesos metabólicos. Y luego dice otra parte muy importante que les puede ayudar. La primera parte que les da la pista es esto. El oxígeno es escasamente soluble. Y la segunda empieza aquí. Dice, otro factor fundamental para el diseño de estos tejidos es el espacio entre los tubos. Si están muy separados, el oxígeno tenderá a cero. Eso significa que si yo tengo un tubo, la parte de sección transversal, ¿no? Aquí, y tengo otro acá, y el oxígeno empieza a difundirse en ese sentido, si están muy lejos, dice que el tejido aquí, el tejido que se encontraría en esta parte, se va a morir porque no va a alcanzar a llegar. Entonces la idea es que en lugar de ser tan separados, los tejidos, los tubos estén cerca para que el tejido que se encuentra aquí alcance a llegar. ¿Eso que les está indicando? O les está dando a ustedes la idea de que el viaje de ese oxígeno a través del tejido, a través del agua, eso va a ser un proceso lento. Entonces eso les va a ayudar a ustedes, o sea, esta información para poder tomar esa decisión. Otra suposición que a mí se me pasó ponerla es la siguiente. En este caso, A es O2 y, muy importante, el tejido es agua y es líquido. ¿Sí? Esto también les podría ayudar a ustedes a indicar lo que es la ecuación. Entonces, si eso es un proceso lento, quiere decir que predomina la parte molecular de la densidad de flujo combinado. Y por lo tanto, yo puedo utilizar esta, la que sería la número 7, la suposición número 7, y cancelaría el término de la parte convectiva, este de aquí. Para que me quede nada más la molecular. Entonces dirá, la densidad de flujo combinado de oxígeno va a ser igual a menos DAB de la concentración, la variación de concentración de oxígeno con respecto a R. Y esto de aquí sería la simplificación de
la densidad de flujo combinado. Ya teniendo las dos simplificaciones, el siguiente paso es juntarlas, ¿no? Combinarlas. Entonces voy a poner aquí que use también esto. Y lo que voy a hacer es tomar, en este caso, esta ecuación y la voy a sustituir aquí. Porque no puedo igualarlas tan fácilmente como en el otro caso, ¿no? Entonces voy a indicar que en esta parte, al combinar las simplificaciones, se tiene. Y vamos escribiendo toda la ecuación, ¿no? Entonces sería 1 sobre r. Y luego hice dr sobre dr. O para que no confundamos, podría quitar esta r aquí. La pongo aquí. Y luego voy a poner aquí un paréntesis. Y lo voy a escribir con otro color para que veamos, ¿no? En ese caso sería menos DAB. Voy a cambiar las letras y voy a poner ya los compuestos. Oxígeno, agua, la variación de la concentración de oxígeno con respecto a R, cierro el paréntesis, y luego esto es igual a K a max, con la concentración de A, K de A más A. Y esto es la combinación. Entonces sería combinación. O bien lo que dice el texto. El texto dice desarrolla un modelo diferencial. Entonces aquí podría decir modelo diferencial de CA en R. Y si se fijan, la variable de transporte es R y la CA sería pues oxígeno, ¿no? Aquí también podríamos cambiar estos. Así. Por oxígenos. De oxígeno, de oxígeno, de oxígeno y de oxígeno. Y listo. Entonces en este caso el ejercicio terminaría en esta parte. Es relativamente sencillo, una vez que entienden pues más o menos cómo hacer las suposiciones, ¿no? Entonces, ¿qué suposición nueva tenemos aquí? Que no hemos manejado al menos en los otros dos. La suposición sería esta, la número 7, sería también la de existe generación. Y esta es la primera vez que incluimos una dirección que no sea z, entonces es radio. Vean cómo se van aplicando unas con otras, las suposiciones, cómo afectan la ecuación. Y en estos casos, una de las consideraciones a tener es que cuando les quedan dos términos, la simplificación de la ecuación de trabajo, ya ahí quedó. No lo pueden integrar, no pueden hacer nada. La integración es estrictamente cuando tienen una sola variable y que pueden hacer una integración sencilla. Si no, lo que van a hacer es sumar ambas partes, ¿no? La parte de la ecuación de trabajo y la parte de la densidad de flujo combinado. Y como les comentaba el día lunes, esto se le aplica nada más la parte si no había estequiometría, porque la reacción está dentro del volumen de control y es cinética. Cuando es cinética no se considera estequiometría. Entonces se va a la siguiente parte de la jerarquía, que es la velocidad de la transferencia de masa. Si es un proceso lento, es un proceso rápido. En este caso ya vimos que es un proceso lento. Se opta por cancelar la parte convectiva, nos quedamos con la molecular y eso sería la simplificación de la densidad de flujo combinado. Se combinan y ya nos queda entonces el modelo diferencial. Entonces con esto estaríamos terminando lo que son los ejercicios propuestos para vamos a llamarlo así, el desarrollo de las habilidades de este tema.